con constante cosmológica negativa, lógicamente, y de distinto tipo, no solamente Einstein-Hilbert, sino también vamos a incorporar correcciones en la curvatura de orden superior, en otras teorías de gravedad. Voy a revisar, voy a motivar y voy a revisar este esquema de renormalización alternativa que hemos llamado contratérminos con K. Vamos a hacer conexión con desarrollos recientes en el contexto de dualidad entre teorías de campo y gravedad. En particular, lo holográfico es el cálculo de la entropía de entrelazamiento de una teoría de campo, tomando como dual una teoría de anti-de Sitter de distinto tipo. Eso es como la teoría de campo conforme se define en el borde conforme del espacio. Lógicamente existen divergencias infrarrojas en el lado de gravedad que es necesario renormalizar. Vamos a tener una prescripción y vamos a ver cómo esto se enmarca dentro de la dualidad y de la renormalización de estas cantidades que aparecen en el borde. Y voy a discutir también la aplicación de los métodos principalmente desarrollados para Einstein-Hilbert a gravedad cuadrática, y voy a hacer una mención muy breve de un paper que acaba de salir del mismo caso discutido en gravedad de Lovelock con comportamiento asintótico de anti-de Sitter. Veamos de qué se trata. Esta es la introducción que yo siempre trato de hacer, trato de motivar. ¿Qué es renormalización holográfica estándar? Aparece como una necesidad de renormalizar las cantidades que uno define en el borde conforme de la gravedad de anti-de Sitter. ¿Cuál es el interés principal? Es el cálculo de cantidades físicas asociadas a teorías conformes que viven en el borde, debido a que uno hace este supuesto, esta conjetura de Maldacena que se formula de la siguiente forma: la función de partición de una teoría conforme asociada a un cierto campo que vive en el borde puede ser aproximada por la exponencial de la acción de gravitación en la aproximación de punto silla, donde el campo, el valor del campo en el borde, es obtenido del proceso de hacer el límite, de tomar el campo viviendo en el volumen, aproximándose hacia el borde. Eso que implica que a lo que se está aproximando es al valor del campo en el borde conforme. Típicamente eso en gravedad de anti-de Sitter significa que ese campo tiene un valor divergente. Si lo vemos para el caso de la métrica, una métrica que en general describe un espacio asintóticamente anti-de Sitter cualquiera, eso es un teorema debido a Fefferman y Graham, es un teorema que cualquier espacio asintóticamente anti-de Sitter puede ser descrito en este set de coordenadas. ¿Por qué? Porque eso refleja el comportamiento asintótico que describe que cuando nosotros nos acercamos a z igual a 0, que es el borde, en este caso el borde conforme, existe una divergencia de orden 2. Entonces, existe un polo de orden 2 y en realidad uno tiene que mapear la métrica completa a una métrica reescalada por una potencia de z, y lo que uno obtiene es una métrica en el borde que acepta una expansión regular como potencia de la coordenada radial. Esto es similar al concepto de evolución en la formulación ADM de la gravedad, pero la diferencia es que nosotros estamos haciendo evolucionar el sistema desde el borde a través de su coordenada normal al borde, que es una coordenada radial en este caso. Pero hay ciertos aspectos que son muy similares.
uno puede pensar en la evolución de una teoría de gravedad a lo largo de la dirección radial. Por lo tanto, uno puede, en particular puede definir conceptos como momentum canónico, hamiltoniano, etcétera, que no están asociados al tiempo. Entonces, tenemos que estos coeficientes que representan la reconstrucción del espacio a partir de una información que está contenida puramente en el borde, que es G0, estos coeficientes representan que yo voy a empezar a reconstruir el espacio del borde hacia el interior, resolviendo iterativamente las ecuaciones de campo asociadas. Y esas ecuaciones de campo me van a ir determinando los distintos coeficientes G sub k en términos de funcionales covariantes asociados a la métrica G0. ¿Qué son esos funcionales covariantes? Son típicamente derivadas covariantes combinadas de una cierta forma de esta métrica de G0, por lo tanto son curvaturas típicamente. Por ejemplo, el coeficiente G2 que está escrito aquí, son los coeficientes pares, va a estar determinado por funcionales que contengan dos derivadas covariantes, por ejemplo, la curvatura. Y eso también va a tener un reflejo de estructuras conformes que van a ir quedando, porque estas cosas son determinadas típicamente cuando uno empieza a resolverlo, huelen a estructuras que aparecen en el grupo conforme. El tensor de Schouten, lo vamos a explicar después. Cosas como el tensor de Bach y el Weyl al cuadrado, por ejemplo, también aparece. Entonces, cuando uno define los espacios asintóticamente anti de Sitter, uno nota que la acción de Einstein-Hilbert, lógicamente, la acción de Einstein-Hilbert es lineal en la curvatura. Cuando uno toma la ecuación de Einstein y toma la traza, sabe que la curvatura del escalar de curvatura es proporcional a una constante. Uno puede trazar la ecuación de Einstein, determina que R es simplemente una constante proporcional a la constante cosmológica. Por lo tanto, si ustedes notan aquí, si yo usara la condición de la ecuación de Einstein, si yo evaluara la acción on shell, esta cantidad que aparece aquí es lógicamente el elemento de volumen del espacio. Para un espacio que es, por ejemplo, un agujero negro, ese espacio va entre el horizonte y está definido entre el horizonte e infinito. Lógicamente, al integrar el elemento de volumen, esa cantidad es divergente, entonces se pueden dar cuenta con un razonamiento súper simple que casi todas las cantidades que uno pueda definir en espacios asintóticamente anti de Sitter van a ser divergentes. Por otro lado, existe este otro término que se llama el término de Gibbons-Hawking, que cuando yo defino un borde, puedo asociar una normal al borde. La evolución de la geometría intrínseca, de la geometría inducida a lo largo de esa normal, define lo que se llama la curvatura extrínseca, que es la derivada del I a lo largo de esa normal de la geometría que está en esa hoja. Entonces, esta traza de la curvatura extrínseca tiene por finalidad reducir el sistema de un lagrangiano de segunda derivada en la coordenada de evolución, en este caso la coordenada radial, a un sistema que es de primer orden. Creo que Pablo Guilminó habló de ese tipo de cosas que nosotros jugamos a definir vía término de Gibbons-Hawking, definimos hamiltonianos, que requieren un lagrangiano de primer orden. Sin embargo, el proceso de lo que se llama el problema variacional en espacios asintóticamente anti de Sitter no resuelve el problema de la regularidad de la acción. Si tú le agregas el término de Gibbons-Hawking, puedes definir un principio variacional del tipo de mecánica clásica. Recuerden que el problema variacional del tipo de mecánica clásica, cuando uno tiene lagrangianos de primer orden, que dependen de la velocidad solamente,
Esos lagrangianos tienen la característica de que uno los varía, encuentra las ecuaciones de Lagrange y le da el momentum canónico P por delta Q. Aquí lo que se define es un momentum canónico por la métrica del borde, que es esta métrica H, pero eso no es suficiente para lograr la regularidad de la acción completa. Por tanto, para definir incluso cosas tan simples como la energía del sistema, es necesario la adición de una serie, en principio infinita, de contratérminos. Finita para una cierta dimensión, infinita en el sentido de que no, en dimensión suficientemente alta, uno no sabe qué es lo que tiene que sumar. Entonces, lo que uno tiene y cómo uno define las cantidades en el borde, que son de utilidad en gravitación clásica y en holografía también, uno define, por ejemplo, un tensor de energía momentum que vive solamente en el borde, que aparece de variar con respecto a la métrica del borde. Esta definición de tensor de energía momentum cuasi local es lo que se llama el tensor de energía momentum de Brown-York, que en realidad si uno se va al paper de York, de Brown-York, del 93, está escrito de una forma que uno se pierde un poco. Esta es como la versión simplificada para coordenadas gaussianas, que es donde no hay, la métrica está descompuesta por bloques, y por lo tanto hay sectores de la métrica que no se hablan unos con otros. Y está descompuesta por bloques. Entonces, esta es como la versión simplificada del tensor de energía momentum de Brown-York. Y lo que te dice esto, el tensor de energía momentum es un tensor conservado. De hecho, la conservación del tensor de energía momentum viene de una de las ecuaciones de Einstein. Y uno podría rápidamente tentarse y definir una cantidad conservada asociada a eso. Porque si pi es conservado, tú lo puedes multiplicar por un vector de Killing del borde, usar la ecuación de Killing, usando el hecho que pi es conservado y construir una corriente conservada. Y esa corriente conservada finalmente asociarle una carga conservada. Sin embargo, ese proceso, que es muy lógico, que es muy tentador definir las cosas así, rápidamente falla incluso en 3 dimensiones. Es decir, si yo tratara de usar este pi para evaluar la masa del DTZ, que es uno de los casos más simples que yo puedo pensar, no me resulta, es divergente. Por tanto, es necesario sumar unos cuantos contratérminos que tienen que respetar el principio de Dirichlet. Toda esta cosa está pensada para fijar la métrica en el borde como principio variacional. Entonces, estos contratérminos tienen una cierta dependencia que puede ser solamente de la métrica del borde, de la curvatura del borde y de derivadas covariantes de la métrica del borde. Es intrínseco. Si no, tú echas a perder el principio variacional. Entonces, a partir de eso, a partir de un tensor de energía momentum cuasi local, definido en términos de H, uno puede definir un tensor de energía momentum holográfico, asociándolo a esta métrica G0, que es de verdad la métrica que vive en el borde conforme. ¿Por qué es de relevancia esta cosa? Porque G0 es la métrica donde vive la CFT, la métrica en el borde, la teoría en el borde, la CFT viviendo en el borde. No vive en H, vive en un reescalamiento de H, que es la métrica G0 correspondiente. ¿Y por qué? Porque la teoría de campo conforme que vive en el borde vive sobre una métrica que fija. No es una teoría de gravedad, no es una teoría con G0 dinámico. Por lo tanto, uno sabe que uno puede tomar correladores variando con respecto a G0, y eso tiene la interpretación de una fuente en el borde.
tiene la interpretación de una fuente del borde desde el punto de vista de gravedad, porque uno reconstruye la métrica a partir de esa fuente G0. Y esto es un rescalamiento esto se consigue a través de un rescalamiento del tensor de energía momentum que definimos anteriormente. Entonces, uno toma una cierta potencia de la coordenada radial, toma el límite y pide que esta cosa sea finita. Y eso es lo que en particular contiene la información holográfica de la teoría. En particular, uno de los primeros ejemplos que se desarrollaron en este contexto era el cálculo de las anomalías conformes, porque eso es lo que te permite, es un criterio de identificación de la teoría conforme que viene en el borde. ¿Cómo es? Por ejemplo, en el caso de 5 dimensiones. Uno calcula la anomalía y contiene dos contribuciones, lo que se llama anomalía tipo A, que es un factor por un invariante topológico. En el caso del borde de 5 dimensiones, en 4 dimensiones, es el Gauss-Bonnet del borde, de la métrica G0. Y la otra parte de la anomalía de Weyl es lo que se llama la anomalía de tipo B, que es un invariante conforme. En 4 dimensiones hay un solo invariante conforme, que es Weyl al cuadrado. Entonces, los coeficientes de esas anomalías, uno los conoce por el lado de la teoría de campo. Uno toma prestado un resultado de teoría de campo, donde sabe que esos coeficientes dependen de un cierto contenido de campo. Usa el diccionario entre constantes del lado de gravedad y del lado de teoría de campo, relaciona esos parámetros y finalmente determina que por ejemplo, es Super Yang-Mills con n igual a 4, aquella teoría de campo conforme que vive en el borde. Esa es una de las primeras cuentas que la gente sacó por allá por el 99. Rodrigo, ¿puedo preguntar? Sí, por supuesto. Este tensor de borde básicamente es conservado debido a las simetrías de la CFT o debido a gravitación. Debido a gravitación. Soy más concreto. Nosotros aquí estamos usando extensivamente una descomposición de la métrica que es del tipo coordenadas gaussianas. Es decir, estamos partiendo en Z y los índices latinos y J son del borde. Entonces tienes Z y los índices del borde. Cuando tú tienes las ecuaciones de movimiento, por lo tanto, vas a tener 3 tipos de ecuaciones de movimiento. Vas a tener la IJ, que es la proyección como de las ecuaciones de Einstein en el borde. Vas a tener la IZ y vas a tener la ZZ. La ZZ es el constraint hamiltoniano de toda la vida. La IZ es la derivada covariante definida en el borde de este pi, de este momentum canónico. Y es igual a 0. En ausencia de materia es igual a 0. Por lo tanto, es la ecuación de Einstein la que te dice que es conservado. Es puramente gravitacional. Al momento es puramente gravitacional. O sea, claro, conservado no en el tiempo, sino en la coordenada Z, digamos. Esto es una Cierto. evolución, ya. Es una evolución radial. Bien. Entonces, solo para darles la impresión de cómo se construye esta cosa. Es complicado. Es fácil formular el problema, es difícil resolverlo en la práctica. El lagrangiano de contratérmino debe contener solamente cantidades que son intrínsecas del borde. En particular, las primeras contribuciones son relativamente fáciles, son como una especie de constante cosmológica viviendo en el borde. Es como una cosa proporcional al volumen del borde. El segundo es como un término tipo Einstein-Hilbert, pero solamente del borde. Y los otros ya son cuadráticos en la curvatura, y esta expansión obedece tanto una expansión en potencias de z, como una expansión en potencia en derivadas de las cantidades de derivadas covariantes con respecto a G0.
Por eso van acompañados con una cierta potencia en Z o un cierto número de derivadas covariantes. Una de las cosas que quiero enfatizar es que, lógicamente, para Einstein-Hilbert hay que renormalizar la definición de momentum canónico. El momentum canónico es lineal en la curvatura extrínseca, es una combinación de la curvatura extrínseca de este tipo. Es KIJ menos HIJ, que es la métrica del borde, por la taraza de K. Y el efecto de los contratérminos es este de acá, es decir, por ejemplo, para el primero te queda una contribución proporcional a H y J, el segundo define la ecuación de Einstein en el borde, etc. Y eso van matando distintos órdenes y dejando solamente una contribución que en principio no es finita, pero metida dentro de la variación de la acción, de la manera que lo definimos, da origen a un tensor de energía momentum holográfico bien definido y que es finito. Entonces, esta construcción es muy sistemática, pero... ¿Perdón? Entonces, una de las cosas que yo quería enfatizar de esta construcción es el hecho que ustedes habrán notado que el tensor de energía momentum es lineal en la curvatura extrínseca. Es lineal en la curvatura extrínseca y el resto de los... Tiene la UTA, ¿cierto? El resto de los términos son puramente intrínsecos. Nunca en este contexto van a haber cosas que dependan cuadráticamente de la curvatura extrínseca. Eso sería, en este contexto, es como pecado considerar cosa extrínseca. Y esto me sirve de motivación porque lo que yo he hecho es exactamente lo contrario, pero quiero explicar por qué. Entonces, una de las cosas que a uno lo tiene que motivar es el hecho que esta cosa es súper larga, es súper difícil de obtener y nadie sabe la expresión general de este tipo de cosas en dimensión arbitraria. Por otro lado, en otro tipo de teorías con mayores curvaturas, no necesariamente el tipo Lovelock, teorías de cuarto orden que contienen o no un sector Einstein, son mucho más difíciles este procedimiento es mucho más difícil de realizar. Entonces uno quisiera, por lo menos, por esto y por otros motivos que vamos a dar más adelante, tratar de postular que existiera algo distinto que uno pudiera hacer o que uno pudiera proponer y que se redujera al mismo resultado. Un poco más geométrico, tal vez. Entonces, la motivación para considerar una cosa que es distinta, un lagrangiano de contratérminos, por ejemplo, que sea distinto, viene precisamente de unas observaciones que se hicieron alrededor del 2004 y 2005, que la gente empezó a reformular la manera en que se postuló la renormalización holográfica originalmente. ¿Cómo así? En estricto rigor, si ustedes consideran la expansión de la métrica del borde, la métrica del borde tiene este comportamiento que es divergente. G0 es regular, solamente depende de las coordenadas del borde, pero hay una divergencia orden 2 reflejando el comportamiento asintótico de Sitter. Entonces, en realidad, cuando uno dice yo quiero fijar la métrica en gravedad asintóticamente antidesíter, eso es mentira. Es la explicación que les di originalmente de cómo la gente motivaba esto al principio. En estricto rigor, otros autores se refirieron que eso presentaba un problema. En realidad, si uno trata de fijar la métrica del borde, se encuentra con el problema que tiene una tremenda divergencia de orden 2 en el borde, que nosotros ya sabíamos. Entonces, en realidad, lo único que uno puede hacer es fijar G0. ¿Y por qué lo único que uno puede hacer es fijar G0? Porque eso se entiende del punto de vista de la CFT. La CFT, recuerden, vive en G0, no vive en H. Por lo tanto, es G0 el que está fijo, no es H completo.
Y eso nos lleva a la siguiente cosa, que en realidad el problema variacional definido en términos de la métrica G0 se conecta con el problema de renormalización. Antes, en la transparencia anteriores, decíamos, le sumamos el término de Gibbons-Hawking primero y le sumamos contratérminos. Le sumamos el término de Gibbons-Hawking para un propósito, para el principio variacional, y después le sumamos los contratérminos para el problema de renormalización. Sin embargo, cuando alguien viene y te dice, pero que el problema de Dirichlet no lo puedes definir de esa manera. Entonces, en lo que se traduce eso es que estos dos problemas se empiezan a hablar entre ellos. El problema variacional definido en G0 se conecta con el problema de renormalización. Porque si tratas de fijar G0, lógicamente ese proceso es divergente y vas a necesitar contratérminos que te hagan, que se metan también en el problema variacional. Entonces, es la primera vez que estos dos problemas se ven como uno solo, y mientras la variación de tu acción sea algo finito, definido en el borde, ¿sí?, que no contenga divergencia, que sea independiente de Z, este problema está bien definido. Lo curioso es lo siguiente, es una observación en el borde de la trivialidad, pero muchas cosas salen de ahí. Si uno considera la expansión, la forma asintótica de la curvatura extrínseca, cuando uno escribe en esta expansión de Fefferman-Graham, tiene exactamente el mismo comportamiento que la métrica del borde. Eso, incluso uno puede entender un poco más de eso, porque aquí hay 1 sobre L, que es, el L es el radio de Anti de Sitter, es la escala característica del sistema. Y si uno quisiera hacer contacto con gravedad asintóticamente plana, tiene que tomar el límite de L tendiendo a infinito. Y por lo tanto, este es un accidente que se presenta solamente en espacios asintóticamente anti de Sitter. No aparece esta coincidencia, no aparece este accidente en espacio asintóticamente plano, en particular. Y esto ha sido también enfatizado en papers recientes. Por ejemplo, Witten mismo habla de esta condición a primer orden, que es más que manifiesta del comportamiento asintótico que uno tiene de los campos. Entonces, no es tan cierto. Si tú tomaras variaciones de la curvatura extrínseca, también podrías obtener variaciones de la métrica G0, por lo tanto podrían contribuir a las cantidades holográficas. Si tú sumaras cosas que dependen de la curvatura extrínseca, podrían eventualmente contribuir a cantidades que uno define en el borde conforme. Entonces, por eso hablamos de contratérminos de un tipo distinto. Empezamos a explorar, esto un poco a posteriori, los encontramos de otra forma. Pero uno podría pensar que uno puede considerar términos de borde que dependan de la métrica y sean funcional de la métrica intrínseca, pero también que dependan de la curvatura extrínseca, siempre y cuando la teoría sea holográfica. ¿Qué es que la teoría sea holográfica? Sea finita, su variación on-shell sea finita, y sea expresable en términos de la métrica G0. Por lo tanto, puede haber combinaciones de la curvatura extrínseca que produzca el mismo efecto que contra términos puramente intrínsecos. Eso es cuando uno hace la expansión y se queda con los términos que son finitos, es indistinguible prácticamente. ¿Por qué? Por el accidente que les nombraba anteriormente, que variaciones de la curvatura extrínseca también son expresables como variaciones de la métrica G0. Eso es lo que decía, mientras la acción sea finita y expresable en términos de G0. El otro trozo de evidencia que yo uso siempre para motivar la aparición de cosas que son extrínsecas en el borde y no puramente intrínsecas es lo siguiente. Existe una de las definiciones, tal vez una de las más simples, de energía en espacios asintóticamente anti de Sitter. Esto es un cuento antiguo porque Ashtek y Armagnon lo hicieron en los 80 y
el Ashtekar y Das lo generalizaron, eso para 4 dimensiones, y lo generalizaron para mayores dimensiones el año 2000. Y esto se llama el método AMD, para distinguirlo de ADM. Las cargas de Ashtekar-Magnon-Das son simplemente lo que se llama la parte eléctrica del tensor de Weyl. El tensor de Weyl tiene 4 índices. Imagínense que toman los vectores normales al borde y lo proyectas a lo largo de 2 direcciones y son esas normales. Por lo tanto, va a definir necesariamente 2 direcciones que son paralelas al borde, y J, y Z, que es la dirección normal. Por tanto, eso es lo que contiene, en principio, la información acerca de la masa. Sabemos que el tensor de Weyl contiene bastante información en grado de libertad propagante, por ejemplo, pero también contiene información acerca de la masa. ¿Por qué? Porque tiene, en espacios asintóticamente anti de Sitter, tiene el decaimiento correcto. Los términos de masa dependen linealmente en la masa y tienen justo aquella potencia en la coordenada radial que hace que esta integral, que multiplicarlo por un vector de Killing y proyectarlo en una superficie de 2 dimensiones menos, te dé la masa del agujero negro y te dé el momento angular en el caso de que el vector de Killing sea rotacional, por ejemplo. Entonces, es bastante exitoso. No se entiende bien de dónde viene esta cosa, pero es una cosa que ellos postularon y que trabaja bien porque tiene el fall-off correcto. Notar entonces es una definición de energía que sirve, que es útil. Notar lo siguiente, que la parte eléctrica del tensor de Weyl no tiene traza, porque si uno vuelve a tomar la traza en el subespacio, es 0. Entonces significa que, a diferencia del tensor de energía momentum que nosotros habíamos definido holográficamente, tienen estas 2 cantidades, la parte eléctrica del tensor de Weyl y el tensor de energía momentum, tienen que diferir en una cosa que sea orden subdominante, es decir, el orden holográfico. El orden justo que te da una cantidad que es finita cuando tú lo metes en la variación de la acción. Entonces, esto es, por un lado, es de traza 0, por el otro lado, sí tiene traza, y ese término que depende de la traza aparece a una cierta potencia en la coordenada z. Y entonces, uno sabe que en general el tensor de energía momentum y la parte eléctrica del tensor de Weyl van a diferir por cosa cuya traza va a ser la anomalía. Y eso es súper importante para hacer la discusión siguiente. Es decir, para resumir esta transparencia, quería decir que prácticamente el tensor de energía momentum es la parte eléctrica del tensor de Weyl. Difiere en una cantidad que es pequeña. Que tiene cierta relevancia, sí, pero en general casi toda la información está contenida en la parte eléctrica del tensor de Weyl. Sabemos que el tensor de Weyl tiene traza 0, por lo tanto podemos jugar un poco en la dirección, como le decía Jorge, yo descompongo en las coordenadas IJ y en la coordenada Z. Entonces, cuando tengo la traza completa del tensor de Weyl, lo descompongo como la dirección normal más la subtraza definida en el borde. Y tengo esta relación. Y noten lo siguiente. Para la parte eléctrica del tensor de Weyl, en espacios tipo Einstein, en relatividad general, se cumple lo siguiente. Después vamos a enfatizar esta relación. La parte eléctrica del tensor de Weyl es puramente expresable en términos de el tensor de Riemann. Ciertas componentes del tensor de Riemann. Si uno usa Gauss-Codazzi para estas cosas, significa que el tensor de energía momentum, que difiere de la parte eléctrica del tensor de Weyl, que es esto,
por la cosa que te da la anomalía, es cuadrática en realidad en la curvatura extrínseca. No es lineal en la curvatura extrínseca. De esta cosa, de este razonamiento, vemos que aparecen contribuciones sobre el tensor de energía momentum, que vimos que era lineal, que en realidad aquí aparece en forma cuadrática. Entonces uno llega a la conclusión de que uno podría hacer el ejercicio y podría meter la expansión de la curvatura extrínseca ahí y demostrar que le da el otro resultado. Es decir, el otro resultado que teníamos anteriormente, que era lineal en la curvatura extrínseca, es en realidad una truncación de esta expresión. Entonces, esta idea abre la posibilidad de tener cosas en el borde que son no lineales en la curvatura extrínseca. Y ese es mi punto de partida para hacer toda la construcción. Ese par de ideas son lo que motiva la construcción que le voy a presentar. No sé si hay dudas hasta el momento. Sí, solo un comentario que probablemente es una locura, pero de casualidad esos términos de alta curvatura no son de menor importancia en el borde, o serán cero, o es al revés, por los polos. Digamos, estoy pensando en la situación asintóticamente plano, eso es lo que ocurriría. Sí, pero cierto. este es distinto. Lo que pasa es que lo que uno tiene en realidad es un polinomio en la curvatura extrínseca que uno lo puede truncar consistentemente. Y gran parte de esa información nunca aparece, hasta el orden relevante nunca aparece. Entonces, en realidad vienen de estructuras bastante conocidas, pero en realidad estas expresiones de Ashtekar son la truncación de eso. Nosotros, entre otras cosas, hemos demostrado que la parte eléctrica del tensor de Weyl puede ser obtenido consistentemente de sumar un polinomio en la curvatura extrínseca que está bastante bien motivado. Y es como, en uno de los casos, es la forma de Chern, lo que aparece en el teorema de Euler. Entonces, un objeto que ya la gente lo conocía, no lo inventamos nosotros. Veamos qué son estas cosas. Entonces, vamos a usar cualquier cosa que tenga la curvatura extrínseca en una cierta combinación. Esto es simplemente utilizar lo que se llama la forma de Chern. Voy a dar la explicación de toda esta cosa. Suena un poco difícil de comprender a primera vista, pero en el borde de 2n dimensiones, el borde de dimensiones pares, aparece este objeto y aparece como un polinomio de la curvatura extrínseca e intrínseca. Y adicionalmente aparecen los coeficientes que aparecen en este polinomio, están dados por una integral paramétrica. Esos son típicos trucos que aparecen en el contexto de formas de Chern, de Chern-Simons. Cuando uno lo que hace es definir invariantes topológicos, términos topológicos que son localmente la derivada de algo. Entonces uno lo que usa es una representación explícita del operador de homotopía para realizar explícitamente la forma de Chern, o la forma de Chern-Simons. Esas cosas que Zanelli, por ejemplo, habla tanto, todo este tipo de cosas aparecen a través de integrales paramétricas porque tienen la función de interpolar entre distintas conexiones. Voy a estar unos minutos explicando ese tipo de cosas. Sin embargo, es un objeto que lo encontramos un poco por prueba y error. El asunto es el siguiente: no existen invariantes topológicos. Toda esta cosa fue originalmente motivada por la adición de invariantes topológicos a la acción de Einstein-Hilbert, porque uno dice invariantes topológicos no modifican las ecuaciones de movimiento, pero sí modifican las corrientes de Nether, por ejemplo. Entonces modifican las cargas y las pueden, ajustando adecuadamente los factores de estos términos topológicos, uno puede alcanzar la renormalización de las cargas y la renormalización de la acción euclídea, que es importante para definir termodinámica.
Sin embargo, en el borde de dimensiones impares, esta cosa no se puede usar directamente porque no hay términos topológicos en dimensiones impares, por lo menos de la forma de Euler. Costó mucho más encontrarlo. Hubo que usar una serie de trucos que también derivan de formas de Chern, de formas de Chern-Simons, pero al final dimos con un objeto que tiene una serie de propiedades, en especial en el último tiempo con Ignacio y con Yorgos. Hemos encontrado unas propiedades realmente notables de este objeto, que no sabemos qué es, nunca hemos sabido qué es, pero tiene una relación muy estrecha con formas de Chern-Simons. Es como un objeto que vive en el borde de la forma de Chern-Simons. Esta es una forma par, de dimensión par. No es una forma de Chern-Simons. Vive como término de contacto entre dos formas de Chern-Simons. Voy a explicar por qué. Entonces, si uno ajusta adecuadamente los acoplamientos de esta cosa, logra cantidades conservadas, bien definidas, la termodinámica, para objetos no triviales, para Kerr con 3 parámetros de rotación en 7 dimensiones. Le sacamos harto trote en algún momento a ese tipo de cosas porque para que la gente creyera que se podía postular un término de borde que te resolvía el problema en cualquier dimensión. No esta cosa perturbativa que nadie conocía la forma final. Para que la gente creyera que era una opción válida, hubo que calcular unas cosas espantosas, pero siempre dio el resultado correcto. Entonces, ¿de dónde vienen estas cosas? Lógicamente vienen el caso de dimensiones pares viene de considerar términos topológicos. Esto es la forma de Euler, el término de Euler, el término topológico asociado a cualquier grupo, a cualquier álgebra. Y, lógicamente, un término topológico, un término de Chern-Simons en una dimensión menos, es aquel objeto cuya derivada exterior en el lenguaje de formas te da este invariante topológico. La traza es entendida como traza sobre los generadores del grupo. Entonces, lo que sucede es que uno define, lógicamente define las dos formas de curvatura asociadas a este grupo. Y en particular, esta cosa está asociada al grupo de Lorentz. Cuando nosotros decimos Gauss-Bonnet, por ejemplo, en 4 dimensiones, estamos pensando en aquel objeto, que es un término topológico, asociado al grupo de Lorentz. Que no es el único que existe en 4 dimensiones, existen 2. Pero nos vamos a quedar con el de paridad par, para no cambiar la paridad. Entonces, esto es lo que yo les decía, que para encontrar explícitamente qué es esta forma de Chern-Simons, que vive en una dimensión menos, se utiliza este truco que en realidad es una interpolación trivial. Es una interpolación trivial entre 0, es decir, a igual a 0, y en 1 vale la conexión vale a. Por tanto, los lagrangianos Chern-Simons siempre se obtienen de tomar esta traza de esta curvatura asociada a una cosa que interpola trivialmente, como decía, es como T por A, es AT, es una interpolación entre 0 y A. Por lo tanto, la interpolación más trivial que uno puede hacer es multiplicar por un parámetro T, en 0 de 0 y en 1 de A. Por lo tanto, es de esta forma que uno lo entiende. Para construir la forma de Chern asociada a términos topológicos, hay que hacer un par de discusiones un poco más sutiles, porque ustedes sabrán, muchos de ustedes son fanáticos del primer orden, ustedes sabrán que lo inconveniente del primer orden es que la conexión de spin, si ustedes hacen este proceso de descomposición en coordenadas gaussianas, descomponen una dirección normal, y las que vienen en el borde, de la conexión de spin, les va a quedar la conexión de spin viviendo en el borde. Y eso no es un tensor, es una conexión.
Entonces, ese tipo de términos, por ejemplo, hay que hacer toda una discusión de cómo eliminarlo. Hay que eliminar todo lo que no huela a tensor en el borde. Y eso requiere un poco más que lo que estoy describiendo. Pero es una tecnicalidad que más o menos se puede entender. Entonces, ¿dónde aparecen las consideraciones globales, las consideraciones topológicas? Uno sabe que el término de Euler, que es el término topológico asociado al grupo de Lorentz, es igual a esta forma de Chern o forma de Chern-Simons, salvo un término que mide algo globalmente, que es la característica de Euler. Entonces, si no fuera por este número que está ahí, dinámicamente, las variaciones del término de Euler son totalmente equivalentes a variaciones del término de borde. Por lo tanto, uno localmente puede sustituir uno por el otro. Cuando uno lo hace, esas cosas difieren por un término global que sí también va a ser de relevancia en el contexto de entanglement entropy. ¿De dónde sale esta? Solamente un poco de sabor, porque la explicación es súper técnica. Un poco de dónde salen estos contratérminos con K en el caso de dimensiones impares, en el borde de dimensiones impares. Como les decía, no hay términos topológicos. Lo único que uno puede usar son formas, extensiones de formas de Chern-Simons. Hay una cosa que se llama formas de transgresión, que hace que es la interpolación no la trivial que habíamos considerado anteriormente, la que interpola entre 0 y A. Esta, por otro lado, interpola entre una barra y un cierto A. Si ustedes ven, por ejemplo, este AT, para t igual a 0 es A barra, y para t igual a 1 es A. Por lo tanto, yo puedo perfectamente, estos son los trucos que hacía, aparecen estos lecture notes de Lesouche del 80 y algo, de anomalías. Uno puede definir una curvatura asociada a esta conexión interpolante, y tiene una expresión complicada, pero uno puede convertir esta cosa. ¿Y cuál es la motivación de este asunto? Es una versión de sea de verdad invariante de Gauge. Porque la forma de Chern-Simons que les mostré anteriormente, en realidad no es, si uno hace una transformación de Gauge, no es verdaderamente invariante de Gauge. ¿Sí? Entonces, eso sí es invariante de Gauge, y uno como una forma de Chern-Simons viendo en un lado o para una conexión menos de contacto es muy sugerente, porque ese término de contacto tiene la doble integral que ustedes vieron anteriormente que aparecía en los términos que nosotros propusimos. ¿Por qué? Porque está naturalmente definido en términos de otra curvatura asociada a estas conexiones interpolantes. Y eso es interesante. La conexión no es tan directa, pero más o menos uno puede saber de que no está tan perdido. Bien. ¿Preguntas hasta ahora? Rodrigo, por si acaso, quedan como 10 minutos, más o menos. Solamente. Bueno, ¿para qué sirve esto? La motivación, antes de entender cosas como entropía de entrelazamiento, uno tiene que entender un problema más fundamental, que es, por ejemplo, entropía y termodinámica de agujeros negros en espacios asintóticamente anti de Sitter. Si uno hace esto, si uno hace la discusión habitual de la termodinámica para un agujero negro tipo Schwarzschild, se enfrenta con dos problemas. Se enfrenta con el problema que, como les decía, la acción on shell es el volumen, por lo tanto es divergente. Va a aparecer una tremenda divergencia de una cierta potencia en la coordenada radial,
como ustedes están integrando entre el radio del horizonte e infinito, esto tiende a infinito. Pero también les va a aparecer otro problema, que la acción de volumen por sí sola define una energía interna que es una fracción de la masa. Esto es exactamente el mismo problema que aparece en la fórmula de Komar, cuando uno calcula la Nether Wall, el procedimiento de la carga de Wall asociada a relatividad general, te aparece el mismo factor más una divergencia. Estas dos cosas están relacionadas porque la cantidad conservada que aparece naturalmente es la fórmula de Komar. Sin embargo, si uno le suma la versión euclídea de los contratérminos, le agrega la fracción que uno necesitaba y le resta exactamente la divergencia que aparecía en la región asintótica. Entonces, los contratérminos cumplen un doble rol. Restituyen la definición correcta de termodinámica al hacer la energía interna igual a la masa hamiltoniana, si ustedes lo quieren ver. Y por otro lado, hay una energía de vacío que está presente en el contexto de holografía, de SCFT, que tiene una relevancia también. No voy a comentar al respecto, pero es lejos de ser trivial. Reproduce una energía interna que considera la masa hamiltoniana más una energía de vacío y cancela las divergencias respectivas. Y en los 10 minutos que me quedan tengo que correr un poco. Voy a solamente hacer la observación que después de mucho tiempo logramos probar, por lo menos para un caso no tan general, lo que se llama espacio asintóticamente conformalmente plano. Para ese caso logramos el acuerdo total entre este método y el método de renormalización estándar. Para eso debo destacar que eso es como combinar los procedimientos que nosotros desarrollamos con el expertise de gente como Papadimitru, que trabajó con su tutor fue Skenderis. Por lo tanto, no sé quién se convenció más al final, si un lado o el otro. Por otro lado, vamos a cambiar de tema, vamos a tratar de motivar qué son las cuentas que hemos estado haciendo el último tiempo en el contexto holográfico para tratar de determinar lo que se llama entropía de entrelazamiento de teorías de campo que viven en el borde. La entropía de entrelazamiento se define de una manera bastante formal como la entropía de von Neumann de la matriz de densidad reducida de un subsistema viviendo como parte de un sistema mayor. Pueden pensar, por ejemplo, en interacciones de corto alcance, por lo tanto, van a existir típicamente divergencias, esto en el contexto incluso de materia condensada, van a existir divergencias en esta definición de tipo ultravioleta. Uno sabe que mapeando la dualidad entre las teorías de campo y las teorías de gravedad, las divergencias de orden de ultravioletas, por un lado, aparecen como divergencia infrarroja. Lo interesante es que la entropía de entrelazamiento tiene una utilidad para tratar de entender ciertos procesos físicos en teorías de campo. Es una medida, hay gente que habla de esto como un parámetro de orden, hay otra gente que habla de una medida de grado de libertad del sistema. Esto es un poco, yo no soy una persona que haya trabajado en teorías de campo, es lo que uno puede entender, por lo menos para tratar de hacer conexión. En general, la entropía de entrelazamiento, como les decía, es divergente cuando uno la define en cierto sistema. Tiene divergencias dadas por una distancia que tiende a cero. Y, sin embargo, y esas divergencias pueden ser caracterizadas por esta expansión en serie de potencia,
dependiendo de la dimensión en la que viven, lo característico de la entropía de entrelazamiento va a estar codificado dentro de ciertos factores, que son, en el caso de dimensiones pares, es el término que acompaña a la divergencia logarítmica del sistema. El resto de los términos se consideran que son dependientes del esquema de renormalización, por lo tanto no son información fundamental, propiedad fundamental de la teoría. Por otro lado, en dimensiones impares, esa información universal debe estar contenida en el término que es finito. Entonces, la gente le interesa esta cosa porque precisamente piensa que se pueden generalizar teoremas que han sido descubiertos en 2 dimensiones y en 4 dimensiones. Uno sabe que, por ejemplo, la información acerca de cargas centrales de una teoría, cargas centrales son las típicas cosas que aparecen en el contexto de anomalía. Eso caracteriza, por ejemplo, hay gente que ha basado todo el cálculo de entropía de agujero negro en cálculo de cargas centrales. Entonces, en el caso de dimensiones pares del borde, esto está conectado con precisamente cargas centrales, es decir, la anomalía tipo A. Por otro lado, uno sabe que en dimensiones impares la anomalía es idénticamente cero, porque el tensor de energía momentum en el borde de dimensiones pares, es decir, impares en el borde, es idénticamente cero. No hay anomalía en dimensiones impares. En 3 dimensiones no hay anomalía. Entonces, si uno quiere atribuirle al sistema cierto número de grados de libertad a partir de sus cargas centrales, se enfrenta con un problema que es que no se puede generalizar esto de manera inmediata. Hay gente que ha empezado entonces a postular generalizaciones del otro concepto. Y la generalización es lo que se llama esta función F, que representa en particular la energía libre de una teoría de campo cuando vive, por ejemplo, sobre una configuración específica, sobre una esfera en este caso. Y ahí los resultados tan interesantes de esta gente como Cassini, Huerta, Myers y Cassini Huerta, que les ha dado bastante fama. Pero esto es puramente, o sea, la forma de probar este tipo de teorema, que es muy difícil de tratarlo por el lado de teoría de campo, ha sido holográfica. Por otro lado, lo que ha traído mucha atención desde el 2006 es la propuesta de Ryu y Takayanagi de que uno puede evaluar la entropía de entrelazamiento a partir del siguiente esquema. Uno puede pensar en una teoría de campo que vive en un borde y considerar que uno tiene una cierta región aquí, donde está definida dicha teoría, y uno lo que considera es una región que es una región de realidad incluso física, como una especie de membrana. Es como si yo tirara esta cosa hecha de hule y lo tirara hacia adentro y formara una superficie que es de verdad, que tiene es una membrana que tiene una cierta tensión. Y la propuesta es que de alguna manera estas 2 cosas contienen la misma información física, que a través de cálculos de esta membrana viviendo en gravedad, pegada al borde conforme, por lo tanto sujeta a unas divergencias terribles en esta región que es delta sigma, como está pegado al borde conforme, ahí todo se dispara, todo se indefine, todo se hace divergente. Uno podría llegar a calcular propiedades de la CFT del lado de gravedad como cálculos en el volumen. Cuando uno hace eso, y es una serie de tecnicalidades que mejor me las salto, cuando uno considera esto, lo que está realizando en realidad es lo que se llama el truco de la réplica. Lo que uno está considerando es una realización física
de generar un espacio con un defecto que es cónico. No necesariamente con un círculo, pero lo que está generando uno es lo que se llama un orbifold, porque en realidad por definición, uno puede tomar un cierto límite en potencias de esta matriz de densidad. Y me voy a saltar un par de cosas, y lo esencial es que uno puede hacer el cálculo, como uno lo que tiene que calcular son funciones de partición de la teoría de campo, uno las puede hacer usando la dualidad de teoría de campo versus gravedad, lo puede usar evaluando la acción euclídea de la teoría de gravedad respectiva en un espacio que tiene un defecto cónico. Eso es esencial para un par de cosas, son las únicas cosas que le voy a contar, creo. Entonces, hubo gente que encontró una realización explícita como precisamente un objeto material que tiene una cierta tensión. Tiene una cierta tensión asociada precisamente o al número de réplicas que uno está usando, o al defecto cónico que está generando. Y eso, entonces, Leutkowicz y Maldacena demostraron que hay una forma de hacer esta cosa del lado de gravedad con objetos que son materiales. Y hubo generalizaciones respectivas de Einstein-Hilbert hacia otras teorías de gravedad. Hubo una generalización que te permite calcular este mismo tipo de cosas en otras teorías de gravedad. Y es una de las cosas que quería enfatizar en lo que yo dije, que la superficie esta que captura las propiedades del borde hacia el interior está anclada al borde conforme, por lo tanto, es formalmente divergente la definición. Entonces, veamos cómo la gente lo hizo para Einstein-Hilbert. Para Einstein-Hilbert, uno tiene un término que es lineal en la curvatura, entonces tiene que estudiar curvaturas en un espacio que contengan un defecto cónico. Ese tipo de cosas se hace usando un desarrollo bastante general que hicieron Fursaev, Patrushev y Solodukhin, que es lo siguiente: cuando tú tienes un tensor de Riemann de un espacio que contiene un defecto cónico, tú lo puedes descomponer como el tensor de Riemann que está fuera del defecto, fuera del ápice del cono, más una cosa que vive sobre el ápice. Cuando tú tienes un cono que todos podemos cortar y pegar, el ápice es cero dimensional, por lo tanto tiene 2 dimensiones menos que el cono. Entonces, típicamente los defectos cónicos van a aparecer en 2 dimensiones menos y van a aparecer como una cantidad que representa la codimensión 2. Y entonces el defecto cónico induce una superficie que tiene 2 dimensiones menos, que aquí, como esto era lineal en la curvatura, se bajó 1 grado en la curvatura y quedó algo proporcional al volumen de la superficie codimensión 2, es decir, área. Pero esta área es divergente. Entonces, lógicamente uno podría tratar de extraer la información acerca de la entropía de entrelazamiento de la parte que es finita o es logarítmica correspondiente a la dimensión. Pero en estricto rigor esta cosa es divergente, por lo tanto hubo propuestas de tratar de renormalizar, como esta cosa toca el borde conforme, había que renormalizar en el borde. Y lógicamente la primera cosa que se le ocurrió a la gente fue renormalizar usando contratérminos estándar, que también establecido. Pero ya los contratérminos estándar son difíciles en codimensión 1, proyectarlos en codimensión 2 es considerablemente complicado. Y por lo tanto esto produjo resultados de alguna forma parciales en los casos más simples, pero no da un resultado cerrado para todas las dimensiones. Y yo creo que necesariamente me voy a saltar a lo medular de esta cosa. Entonces, por eso de nuevo, la motivación de hecho, Ignacio en su propuesta de postdoc
y resonó con Yorgos. De eso aparece la propuesta de usar contratérminos con K en este contexto. ¿Cómo? Los contratérminos con K tienen una característica muy simpática, muy general, que es la siguiente. Esto creo que es lo único que voy a enfatizar en el resto del tiempo que tengo. Como yo les había dicho, las formas de Chern, o los contratérminos con K, en el caso de dimensiones pares, satisfacen la siguiente relación. Tienen que ver con las densidades de Euler. Y las densidades de Euler, cuando se proyectan en un espacio con un defecto cónico, aparece la densidad de Euler de la parte regular, es decir, yo removí el cono y me quedo con la parte de Euler regular, y la parte singular de la densidad de Euler aparece como el término de Euler en 2 dimensiones menos. Y eso no es tan extraño porque uno está acostumbrado a saber que estas formas de Chern y los términos topológicos tienen una serie de propiedades simpáticas y no es tan sorprendente. Pero también eso, lógicamente, lo cumple a nivel de los términos de borde. Y eso nos permitió escribir una forma súper general en el caso de dimensiones pares, una forma súper general de renormalizar el concepto de entropía de entrelazamiento orográfico. Y en particular, como aquí aparece la característica de Euler, nos apareció naturalmente la característica de Euler de la superficie de entrelazamiento, es decir, en 2 dimensiones menos. Hay una serie de propiedades que se pueden asociar a características puramente globales de esta fórmula. Esto es un polinomio del equivalente al tensor de Weyl, pero en 2 dimensiones menos. El tensor de Weyl es idénticamente cero para cualquier cosa que tenga curvatura constante. Entonces, en particular, cualquier cosa que tenía curvatura constante, su contribución a la entropía de entrelazamiento era puramente topológica. Y eso es un resultado impresionante, porque la gente lo había encontrado como calculando caso por caso, y sin embargo pudimos dar una relación súper general. Esto tiene que ver con renormalización del volumen. Cuando uno renormaliza la acción en Einstein-Hilbert, en realidad está renormalizando el volumen. Y entonces la renormalización de área es heredada de la renormalización del volumen. Y ahí logramos hacer contacto con un par de teoremas que tienen los matemáticos. El teorema de Anderson, el teorema de Alexakis-Maceo, de renormalizar nociones que aparecen en mayores codimensiones, en este caso codimensión 2, tal vez esta cosa sea algo más general. Solamente me quiero saltar al otro. Esto es una observación que cuando las superficies son de curvatura constante, la contribución a la entropía de entrelazamiento es puramente topológica. Entonces, ¿qué es lo que uno puede aprender de esta cosa cuando no hay invariantes topológicos? ¿Qué es lo que uno aprende en los bordes de dimensiones impares? Estas formas, que no son las formas de Chern, son contratérminos, que son un polinomio, la curvatura extrínseca y todo. Nos dimos cuenta que cuando evaluábamos estos contratérminos en un espacio con un defecto cónico, se autorreplicaban. Y eso yo creo que es uno de los resultados más impresionantes que también hemos encontrado, que esto es el análogo de la forma de Chern, pero esto no existe en la literatura. No está en los libros. La forma de Chern sí, pero este objeto no. Y a través de esto, uno puede encontrar una fórmula súper general que en realidad en el borde de esta superficie del entrelazamiento aparece. Los contratérminos viven en codimensión 1, bajan 2 dimensiones, por lo tanto están en el borde de esta superficie. Entonces uno llega a una fórmula súper general, déjame escribirla por ahí, que es la siguiente. Que en general la entropía de entrelazamiento es la contribución del volumen del área
restándole las divergencias que aparecen en su contorno. Es decir, restándole una contribución que esto es codimensión 3, en realidad. En tres dimensiones menos. Y de ahí, y con esto ya se me acabó el tiempo, de ahí hemos dedicado, esto fue en el contexto de Einstein-Hilbert, de ahí nos dedicamos a aplicar y tratar de ver propiedades de entropía de entrelazamiento de CFT duales a sistemas de gravedad, pero con mayores potencias en la curvatura. Hicimos una cosa de Quadratic Curvature Gravity, que está nombrada por ahí. Me voy a saltar todo. Aquí está, de hecho. Entonces tenemos algunos resultados en un paper reciente de febrero, con Yorgos, con Ignacio, con Javier, con David en París. Son esta serie de resultados. También, para nombrarlo al final, tenemos una propuesta para Lovelock, este paper más reciente todavía, del otro día nomás. Holographic Entanglement Entropy dual a para CFTs duales a Lovelock. Lo interesante de ese trabajo es que enfatiza el rol de lo que se llama condiciones de degeneración en Lovelock. Todos estos coeficientes, las propiedades, las cargas centrales, de alguna forma debiera reflejar cuán degenerado es el sistema. Degenerado me refiero, para los que no hayan trabajado en Lovelock, cuando las ecuaciones aparecen como, por ejemplo, anti de Sitter aparece un doble vacío de la teoría. Por ejemplo, Chern-Simons. Chern-Simons ADS tiene esa característica. Es como la ecuación de Einstein multiplicada varias veces. Por lo tanto, uno habitualmente no puede hacer la descripción holográfica de ese sistema, porque si se recuerdan, como lo motivamos al principio, la descripción holográfica era como una expansión, por lo tanto es como perturbativa. Cuando tú tienes una ecuación que es cuadrática, por ejemplo, la ecuación de Einstein, si lo quieres ver así, tú no puedes hacer la perturbación y muchos de los coeficientes de esta expansión holográfica quedan indeterminados. Entonces, los contratérminos, nos dimos cuenta hace un tiempo que los contratérminos son una forma de bypassear toda esa descripción perturbativa y provee una cosa como más no perturbativa del sistema. Captura de propiedades esenciales que la linearización de la teoría no podría ver. ¿Y qué es lo que queremos hacer a futuro? Tratar de aplicar estos métodos o variaciones de ellos. Yo creo que covariantización de estos métodos a tratar de medir otras, a calcular otras medidas de Quantum Information Theory. Gracias por la atención. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. He hablado como 3 horas en realidad, pero... Sí, no, excelente, muchas gracias, está muy interesante. ¿Hay alguna pregunta del público? Una consulta, eso último que mencionaste de que hace falta algo sobre la covariantización, ¿qué hace falta? ¿A qué se refiere? ¿Hay que covariantizar el término ese en 3 dimensiones menos? No. Me refería cuando tú, por ejemplo, quieres estudiar complexity, por ejemplo. Tienes que renormalizar, pero tu sistema de coordenadas no son coordenadas gaussianas. Tú me vas a entender. Todo lo que mostré aquí son coordenadas gaussianas de esas que trabajamos siempre. Las otras pueden ser, no sé, coordenar el cono de luz, por ejemplo. No sé, una cosa tipo para hidrodinámica uno describe el sistema de coordenadas Eddington-Filkenstein, porque son aquellas que no tienes problemas al cruzar el horizonte, ese tipo de cosas. Algunas coordenadas radiales, por ejemplo, te pueden fallar para ciertos problemas. Y eso requiere, espérate,
también una cosa que te puede hacer sentido. Las curvaturas extrínsecas aquí se reemplazan por diferencias de símbolos de Christoffel, en general. Esa es la covariantización. Perfecto. Gracias. Y la última consulta que me surgía, todos estos métodos, ustedes utilizan estas coordenadas gaussianas, pero que en particular utilizan, dime si me equivoco, son las coordenadas de Pfefferman-Graham que utilizas para mostrar que puedes regularizar. Sí, pero es un caso particular de Gaussian. Es un caso particular de gaussianas, ¿verdad? Perfecto. Entonces, los resultados son... Lo único que es divergente, que te explotan esas coordenadas. Claro. Si logras con eso regularizar no solamente la acción on shell, sino que también las cargas. Sí. Y la pregunta es, ¿tiene alguna idea de qué relación podría haber con pensar en una regularización? Para el caso de cuando uno estudia, justamente como dijiste, coordenadas de cono de luz, me viene al tiro de la cabeza las soluciones tipo BMS, que como un conjunto grande de soluciones. Hay un problema ahí porque una de las cosas que yo no entiendo, pero es porque soy un ignorante en algunas materias, pero PMS es asintóticamente plano. Si uno toma el límite ingenuo, aquí no te resulta, te queda todo divergente. Si viste los couplings que había en los términos de borde, en los términos topológicos, son todos divergentes. Pero mis asesores legales en materia de espacio asintóticamente plano me dicen que hay que repensar el problema de otra manera, ¿no? No, o sea, yo tengo ese problema, pero otra gente no. Hay gente que parece saber resolver ese tipo de cosas. En principio, ¿hay una generalización de BMS para casos asintóticamente ADS? Sí, creo que con Pedro ha trabajado en ese tipo de cosas también. Sí, se puede mirar, sí. ¿Hay alguna otra pregunta de la audiencia? Yo tengo una pregunta quizás desde la ignorancia, profesor. Primero, agradecerte por tu presentación. Me gustó mucho la introducción, Gracias. muy clara. Así que muchísimas gracias por venir a contarnos de estas cosas a nuestro grupo. Te quería preguntar si se conoce el método, digamos, de renormalización con contratérminos, ya sea el estándar o el con K, para espacios-tiempos que tienen otra asintotia. Por ejemplo, no sé, cosas que son más exóticas como asintótica y Lifshitz o cosas de ese estilo. Si es que la gente ha mirado... Mira, hay unas cosas que en general sí, en general es complicado. Si era complicado en cosas que son isótropas, va a ser más complicado en anisotropía. Usted, no sé, Jorge ahí ha trabajado también en ese tipo de cosas. Y a mí me parece un problema complicado y tengo poca experiencia al respecto, solamente desde el punto de vista de términos topológicos. Una cosa similar a lo que hicimos para el caso de Taunat y Tantone, cuando también, a partir de mi ignorancia, lo único que yo me atrevo es a jugar con términos topológicos, porque son totalmente covariantes. Exacto. Entonces, tratamos de usarlo. Me acuerdo que jugamos con eso en 4 dimensiones, y para ciertos valores de z del exponente que aparece, da el resultado correcto. Para otros no. Para otros no estamos ni cerca. Vale, no hay una prescripción, no hay una prescripción entonces general para un z arbitrario. No. Lo que me acuerdo que sucedía es que había ciertos valores de z que nos impedía fijar el coupling, por ejemplo. Y eso era grave, no teníamos cómo proceder. Es un paper con Gastón y David y Olivera. Eso fue la tesis de David, de Magista. Pero me acuerdo que lo hicimos en 4 dimensiones. Por ejemplo, cabe la posibilidad es una pregunta válida,
Ahí creo que tratamos dos problemas. Tratamos el problema isótropo de modos logarítmicos. Y tratamos Lipschitz. Y en Lipschitz yo no me atrevo a decir que ni siquiera sé cuál es el rango de aplicabilidad. O sea, yo te podría decir, era Z, 3 medio y no sé cuánto. Claro. Pero en general, ¿cuál es el criterio? No sé. Ahí se necesitan manos, ahí se necesita ver, se necesita mirar cuándo resulta y cuándo no. Y tratar de encontrar un criterio de aplicabilidad. O sea, es una pregunta razonable en todo lo que yo he mostrado. ¿Cuál es el criterio de aplicabilidad? En ciertas cosas sabemos y en ciertas cosas no. En ciertas cosas todavía sigue funcionando como un poco más de magia. Porque, no sé, hay hasta un paper que Dios es un término topológico, así que por ahí. Tiene que tener algo que ver por ahí. Claro. Buenísimo, Rodrigo. Muchas gracias por tu respuesta y por la charla. Gracias a ti. Yo tengo una sola pregunta. Yo no sé si el público tiene más preguntas, pero yo creo que ya estamos bien en la hora, así que quizás voy a hacer una pregunta y después podemos terminar. Lo que pasa es que tú mencionabas, Rodrigo, que para renormalizar, ¿no es cierto? Claro, el contratérmino ya sea, vamos al caso de la forma de Chern, en caso de dimensiones de bulto par, ¿no? Claro. Entonces, que ese término es equivalente localmente a la densidad de Euler, ¿no es cierto? Claro, al Gauss-Bonnet, por ejemplo, en dimensión 4. Entonces, lo interesante es que en los cálculos de entropía de entrelazamiento renormalizada y todo eso, la información holográfica ¿cómo se llama? Del candidato a función C, todo eso viene justamente del término topológico. Entonces, ¿cómo uno se daría cuenta, por ejemplo, que lo que uno tiene que sumar en realidad es la forma de Chern y no el Gauss-Bonnet, por ejemplo? Porque si uno sumara el Gauss-Bonnet, en lo que uno calcularía de la entropía de entrelazamiento, se perdería justamente lo interesante que es lo que viene de la característica de Euler, digamos, ¿no? Claro. Sí, Entonces, sí. Yo entiendo la pregunta, pero parece ser que en entropía de agujero negro sucede exactamente lo contrario. La característica de Euler te molesta. Claro. Tal vez para De Sitter en algún momento que vimos que parece algo funcionaba, pero en anti-De Sitter en principio la fórmula de Wall, y Wall lo dice hace muchos años, que uno suma estos términos y te aparece la característica de Euler, te aparece la característica de Euler del horizonte. Pero la diferencia con la afirmación que hace Wall con respecto a lo que hacemos nosotros es que nuestra contribución de la característica de Euler está fija. A diferencia, porque todo el mundo hablaba de que los términos topológicos no había forma de fijarlo. Sin embargo, esta es una forma de fijar consistente con la holografía los términos topológicos, lo cual te puede generar otro tipo de problema. Eso es un criterio que todavía no me queda del todo claro. Ya, perfecto, pero o sea, el asunto es si yo sumo la forma de Chern para renormalizar, la entropía del agujero negro me da correcta, sin este factor adicional de la característica de Euler, ¿no? me da como tiene que ser, y la entropía de entrelazamiento me da con la característica de Euler que contiene la información holográfica. Si por el contrario, en vez de sumar la forma de Chern, yo sumara el Gauss-Bonnet, la entropía del agujero negro tendría este término extra que es como la característica de Euler del horizonte, y por otro lado, no vería esto. Ok, entonces, básicamente... Sí, pero espérate un poco. Lo que pasa es que lo que voy a decir es una absoluta trivialidad, pero la derivada de la forma de Chern es el Gauss-Bonnet. Sí. Con todas las precauciones que uno tiene que tomar. No hay ninguna prueba clara en coordenada, no sé, cualquiera. Y por el teorema de cálculo fundamental del cálculo, perdón, dura la vida, tú evalúas entonces la forma de Chern en el horizonte y en infinito.
Ujú. Y la evaluación en el horizonte es la característica de Euler. Entonces es como lo que te da un criterio o el otro, es decir, ¿dónde vive mi borde? ¿Qué es mi borde? Ujú. ¿Es Sí. el horizonte un borde o no? O una cosa así. Sí. No, no, está bien, pero en el fondo el tema es que querer recuperar la entropía correcta del agujero negro me fija exactamente qué es lo que tengo que sumar. Sí, Y si uno suma lo mismo en el contexto de entropía de entrelazamiento, te da lo contrario. recupera Ok. el término topológico correcto. Ese es el principio guía en el fondo. Claro. Ya, ok, perfecto. Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, si ya no hay más preguntas, agradecemos Gracias a nuevamente ustedes. a Rodrigo por su excelente charla y por haber aceptado la invitación. Y nos vemos la siguiente vez. Yo voy a dejar de grabar y podemos quedarnos conversando más si quiere. Sí, Ya, sí. por ahora voy a dejar de grabar.